Buenos días, ¿cómo están? Buenos días también a nuestra familia que está con nosotros vía la red social. Vamos a continuar en oración, hermanos. Señor Papá Celestial, estamos tan agradecidos esta mañana, Señor, que podemos estar aquí, Señor, uniéndonos en nuestra fe mutua en ti, Señor, con el gran deseo de nuestro corazón de estar en tu presencia, de alabarte en espíritu y verdad, Señor, y de llegar a conocerte más profundamente, Señor, de poder crecer en la gracia que tú nos das a través de nuestro Salvador Jesucristo, Señor. Y hoy estamos celebrando algo tan especial, Señor, el bautismo, que viene siendo una proclamación de la fe que tenemos y el cambio que tú has hecho en nuestro corazón, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, te pido, mi Dios, que obres a través de la predicación y la enseñanza de tu palabra, Señor. Tú dices en tu palabra que la preparación del corazón le pertenece al hombre, pero que la respuesta de lengua le pertenece al Señor. Te pido hoy, mi Dios, que me conceda las palabras para poder comunicar efectivamente este mensaje sobre el bautismo y las buenas nuevas de la salvación que tenemos en Jesucristo. Usa este tiempo para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a saludarnos, por favor, un momento antes de sentarnos. Si podemos ver, por favor, la primera imagen. Hoy vamos a hacer un estudio temático sobre el bautismo. Tremenda roca ahí, ¿no? Tremendo diamante. Pero ese no es el punto. Cuando una mujer se casa, se pone un anillo. Y el anillo en sí mismo no es lo que hace que esa mujer sea casada. Uno se puede casar sin anillo. Igualmente, hermanos, alguien puede ser salvo sin ser bautizado. Pero lo que el anillo es en el matrimonio es que sirve como una señal de que esta mujer es casada. Y les pregunto a ustedes, un hombre soltero, ¿qué es lo que hace el hombre soltero cuando habla con una muchacha? Está mirando el dedo, ¿no? A ver si esa muchacha ya le pertenece a un hombre. Y hermanos que están casados, ¿cómo reaccionarían si tu esposa te dice, ¿sabes qué? Ya no me voy a poner mi anillo más? Tremendo lío, ¿no? Pero honestamente sí, porque sería una falta de respeto. Porque como esposos sabemos que Dios nos ha confiado a su hija y que su hija nos pertenece a nosotros. Y es algo muy especial. Y eso sería rechazar a la persona, al esposo, y la señal del pacto que hicimos ante Dios. Entonces el anillo es más que simplemente una pieza de joyería. El anillo en el matrimonio representa un pacto. Y la misma manera en que el anillo es simbólico para el matrimonio, el bautismo es una señal de nuestro compromiso con Dios. Ahora quiero empezar con esto. Lo que estamos haciendo hoy, el bautismo después del servicio, es una celebración gozosa y es una proclamación de cada creyente que se bautiza. Yo tengo una relación íntima con Dios a través de Jesucristo mi Salvador. Entonces, para los que estamos casados, les pregunto otra vez, ¿quién se casó aquí porque quería enamorarse? Nos casamos porque ya estamos enamorados, ¿verdad? Y el matrimonio, nos casamos porque estamos enamorados. El matrimonio es la señal, como el bautismo es la señal de nuestro amor por Dios. Es interesante porque cuando estudiamos las escrituras vemos que a menudo lo que hace Dios es que provee algo físico y material que nosotros podamos entender para ilustrar una realidad espiritual. Si se acuerdan, llevamos varios meses estudiando la epístola a los romanos y estudiamos lo que era la circuncisión, que es un ejemplo perfecto de esto.
Los judíos, Dios llamó a los judíos a través del pacto que hizo con ellos, tenían una señal externa que venía siendo la circuncisión. Pero si se acuerdan, tocamos el tema que muchas veces los judíos empezaron a confiar en el acto externo de la circuncisión y una y otra vez Pablo les decía que lo que importa no es simplemente el acto externo, es el cambio interno que llamamos la circuncisión del corazón. Entonces, también quiero decir esto porque yo he conversado con muchos de ustedes y yo sé que hay mucha diversidad en esta congregación. Yo sé que algunos de ustedes antes de venir a esta iglesia pertenecían y salieron de la iglesia mormona. Yo sé que hay personas aquí que también salieron de la iglesia adventista del séptimo día, testigos de Jehová, hermanos que eran pentecostales o apostólicos, bautistas, reformados, y creo que más de 50% de nosotros fuimos bautizados como infantes en la iglesia católica. El punto es que todos hemos estado expuestos a enseñanzas diferentes cuando viene a este tema que vamos a ver hoy, el bautismo. Lo que quiero hacer otra vez es un estudio tópico sobre el bautismo y la meta es poder conseguir un entendimiento de lo que enseña la Biblia completa sobre este tema en el tiempo que tenemos. Entonces vamos a estar mirando muchas escrituras diferentes y para ayudar con el estudio sí vamos a tener las escrituras en la pantalla para que ustedes puedan seguir el estudio. Sabemos y estamos de acuerdo en una cosa en este ministerio, que este libro, la Biblia, es la autoridad absoluta en la vida del creyente. Segundo Timoteo 3:16, miren lo que dice aquí. Nos dice que toda la escritura, ¿cuánto? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, otra vez, solamente lo que está escrito en este libro puede ser recibido por nosotros como 100% inspirado por Dios y confiable para guiarnos a nosotros a la madurez espiritual. Amén. Esta palabra bautismo, lo que significa en la lengua original en griego, significa literalmente sumergir o cubrir algo completamente con otra cosa. Entonces vamos a ver hoy varias escrituras diferentes que usan esta palabra bautismo. Y quiero también decir esto para que tengan esto en sus pensamientos, en lo que miramos el estudio. Van a notar que hay una relación entre el arrepentimiento y la fe, ser lavado de nuestros pecados y ser bautizado en agua. Ahora, llevamos meses y meses estudiando la justificación por fe. Entonces yo creo que todos entendemos que somos hechos limpios como cristianos es a través del arrepentimiento y la fe en el sacrificio de Cristo. No se logra la limpieza de nuestros pecados sumergiéndose en agua. San Juan capítulo 3, versículo 18. Nos dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es por fe. Primero Juan capítulo 1, versículo 9. Nos dice a nosotros que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora es interesante, hermanos, porque cuando viene a la religión judía, ellos tenían varias creencias sobre la purificación por agua. Los judíos hasídicos, por ejemplo, hoy en día todavía siguen regularmente lo que se llama la práctica del baño ritual, el mitzvah. Y esto es un acto externo, pero los judíos creen que esto les ayuda a alcanzar una pureza espiritual. Pero si se acuerdan cuando leemos los evangelios, una y otra vez, ¿qué es lo que hacía Jesús? Siempre confrontaba a los líderes de la religión de su día porque se enfocaban en los actos externos y no en el cambio interior. Y lo que hacían estos líderes
es que enfatizaban las tradiciones que habían creado en la religión judía, que no se encontraban en la Biblia, y ponían al lado lo que la Biblia enseñaba sobre la pureza interna, y los judíos de ese día se enfocaban solamente en el acto externo. Miren lo que dice, les doy un ejemplo. Lucas capítulo 11, versículo 37 hasta el 40. Nos dice aquí que cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él, y Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo, al ver esto, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer, según el ritual judío. Pero el Señor le dijo: ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Una y otra vez siempre era el mismo mensaje de Jesús. Y lo que vemos es que nuestro Señor Jesús siempre reprendía lo que clasificaba como una devoción a Dios, que era solamente un acto externo, sin una devoción a Dios interna del corazón. Y digo eso, mis hermanos, para decirles esta mañana que una persona puede ser bautizada en agua externamente sin ser salva, si esa persona no ha experimentado el cambio interno que viene a través del Espíritu de Dios. Entonces, con eso en la mente, vamos a mirar varias escrituras sobre el bautismo. Vamos a empezar con Juan el Bautista, San Marcos, capítulo 1, versículo 3 hasta el 5. Nos dice la palabra de Dios: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces vemos aquí claramente que las personas venían a Juan y confesaban sus pecados. Y lo que hacía Juan el Bautista es que los bautizaba como una expresión de su arrepentimiento y su deseo de ser limpiados. Y sabemos que todo esto era en preparación para el Mesías. Ahora miren a Jesús bautizado en Mateo 3:16. Vemos aquí que Jesús mismo fue bautizado por Juan el Bautista para cumplir toda justicia. Nos dice: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Un momento glorioso. Pero sí quiero decir esto, que si estás planeando bautizarte hoy, probablemente no vas a tener esa misma experiencia. Porque sabemos que obviamente este es el Hijo unigénito de Dios, y el papá estaba testificando que este era su hijo ante Juan el Bautista. Y también noten que Jesús no fue bautizado porque él necesitaba arrepentirse. Jesús obviamente nunca pecó. Jesús fue bautizado para identificarse con cada uno de nosotros, la humanidad pecadora. Vamos a seguir, Juan 3:22. Después viene Jesús y sus discípulos. Y miren lo que dice en Juan 3:22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Vamos a mirar un momento Juan 4:2, porque en el próximo capítulo nos explica, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces vemos otra vez que Jesús delegó la obra de bautizar a sus discípulos, y vemos un patrón aquí en la escritura. Predicaban la palabra de Dios, la gente respondía en arrepentimiento y fe en Jesús, y después la gente eran bautizados como señal de su fe en Cristo. Y noten que, hermanos, esto era algo normal en la iglesia antigua. Una persona venía a Jesús en arrepentimiento y fe,
y también mano en mano eran bautizados en agua. Noten el famoso sermón de Pedro a los judíos en Jerusalén. Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Si se acuerdan de este sermón, esto fue el momento donde el Espíritu Santo llenó a Pedro. Pedro empieza a predicar y empieza a exponer la escritura del Antiguo Testamento. Y esto es lo que dice en el versículo 37, al final de ese sermón. Al oír esto, la palabra de Dios, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Bajamos varios versículos, miren lo que dice en Hechos 2, 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Tremendo bautismo, ¿no? 3,000 personas respondieron en arrepentimiento y fe a la convicción del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, recibieron al Señor como su Salvador y fueron bautizados en agua como la señal de su compromiso a Dios. Miren lo que dice en Mateo 28, versículo 19 y 20. Sabemos que esto viene siendo la gran comisión, ¿no?, de Jesús a sus discípulos. Y le dice Jesús a sus discípulos: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la manera en que nosotros bautizamos aquí. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Entonces está diciendo ahí Jesús: vayan y prediquen el evangelio, vayan y hagan discípulos. En otras palabras, personas que obedezcan las enseñanzas de la palabra de Dios y bauticen a la gente. San Marcos 16, versículo 15 y 16. Miren lo que dice esta escritura. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Noten que no dice ahí que si no te bautizas no serás salvo. Dice que el que no crea será condenado. Entonces, en la iglesia primitiva, mis hermanos, vemos un patrón donde la iglesia, Jesús y los apóstoles asumían que todos los creyentes en Cristo serían bautizados. Hechos capítulo 10, versículo 48. Y aquí estamos viendo el ministerio de los apóstoles. Y dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces, en el ministerio de los mismos apóstoles de Jesucristo, ellos ordenaban a los creyentes, después de que venían en arrepentimiento y fe, a ser bautizados. Y en el Nuevo Testamento vemos el patrón que discípulos obedientes a Jesús se bautizaban. Y hermanos, eso es lo mismo que hacemos nosotros. Discípulos obedientes de Jesús, hacemos todo lo que el Señor ordena, nosotros buscamos manera de cumplirlo. Yo personalmente, para ilustrar, yo recibí al Señor 6 meses antes de ser bautizado. Yo había ido a varias iglesias. Para los que no son nuevos con nosotros, ustedes saben mi testimonio, que yo salí de una vida de adicción. Y yo me acuerdo que mi adicción, íbamos a las iglesias y el predicador predicaba la palabra y daba una invitación. Y más de 2 o 3 veces yo había subido al frente, había hecho la oración, pero no había un cambio en mi vida. Yo quería ser una persona moral, yo quería ser una persona buena, pero en mi interior todavía era controlado por mis malos deseos. Entonces sé que no era salvo. Pero llegó un punto donde yo estaba en mi adicción, en mi hogar, donde clamé a Dios en desesperación y dije: Dios, si tú me puedes cambiar la vida, Señor, te alabaré y caminaré contigo por el resto de mis días. Y les digo
que fue en ese momento genuino donde yo sé que recibí a Jesús como mi Salvador. Porque desde ese día hacia adelante yo tenía un deseo de estar en la palabra de Dios. No era algo religioso, no era vamos a ir a la iglesia, era Señor, yo quiero conocerte a ti. De repente las palabras de Jesús tenían vida, literalmente me daban vida a mi alma. Y ustedes entienden esto si han recibido al Señor como su Salvador. Pero en ese punto no me bauticé. Pero entré al programa y como 6 meses después vino un pastor al programa y ahí mismo en la alberca estaban ofreciendo el bautismo y ese fue el punto donde yo me bauticé como un creyente en Jesucristo. Ahora, la palabra bautismo se usa en varias diferentes maneras. No siempre está hablando sobre el bautismo de agua. La vemos en la Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 5, hablando sobre el bautismo del Espíritu. Miren lo que dice aquí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. En otras palabras, la misma palabra, bautizo, serán sumergidos completamente o cubiertos con el Espíritu Santo. Miren lo que dice en San Marcos, capítulo 10, versículo 38. Aquí vemos la misma palabra, bautismo, bautizados, pero aquí es en referencia al bautismo de sufrimiento. Si se acuerdan la escena en esta escritura, los discípulos querían posición, autoridad en el reino de Dios. Y esto es lo que dice en el versículo 38. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Entonces Jesús no estaba hablando aquí sobre el bautismo en agua. Jesús estaba hablando aquí de ser completamente cubierto con sufrimiento. Miren lo que dice en Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Y aquí es donde vemos la realidad espiritual, lo que viene siendo el bautismo en el agua. Es una señal o una imagen de lo que Dios hace espiritualmente en nuestra vida cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Nos dice Romanos 6, 3 y 4. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Entonces la imagen ahí es que de la misma manera en que una persona espiritualmente recibe al Señor, cuando una persona entra a esa alberca, sumerge debajo del agua, nos estamos identificando con la muerte de Cristo. Estamos proclamando que el hombre antiguo ha muerto. Y cuando subimos del agua, estamos identificándonos con la vida nueva que tenemos en Cristo. Segundo Corintios 5:17 dice que cada persona que ha recibido a Cristo es ¿qué? Una nueva criatura. Entonces, noten aquí en Colosenses 2:11 y 12, otra vez la ilustración externa comparada con la obra espiritual de Dios en el corazón. Colosenses 2:11 y 12. Nos dice también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. En otras palabras, esta circuncisión no era la señal que los judíos hacían externamente, era la circuncisión del corazón interior que hacía el Espíritu Santo. Versículo 12. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Otra vez, hermanos, en esos días habían muchos judíos que confiaban que porque somos judíos por nombre y porque llevamos la marca, la señal del pacto de Dios, porque hemos sido circuncidados externamente, nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Y una y otra vez Pablo
les hablaba y les decía, no confíen simplemente en el acto externo si no han tenido un cambio interno por el Espíritu de Dios. Y eso sería lo mismo para nosotros. No confíen en el acto externo del bautismo en agua si no han tenido un cambio interno hecho por el Espíritu de Dios. Galatas 3, 26 y 27. Nos dice, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Sabemos que la Escritura nos enseña, hermanos, que el momento que una persona recibe a Jesucristo como su Salvador, en ese punto tenemos una unión espiritual con el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros en ese punto nos volvimos miembros del cuerpo espiritual de Cristo, la iglesia de Dios. Y si nunca has recibido a Cristo como tu Salvador y no has sido bautizado espiritualmente en Cristo, una persona puede bautizarte en agua una y otra vez y no hará ninguna diferencia. Pero si has sido recibido a Cristo como tu Salvador y has sido revestido en Él, entonces por supuesto que cada cristiano que ha recibido al Señor como su Salvador debe seguir adelante y recibir el bautismo en agua como una demostración externa del pacto que tenemos con Dios a través de nuestro Salvador Jesucristo. El acto de ser bautizado en agua, mis hermanos, en ese tiempo como hoy es la misma cosa. Es una proclamación pública a todas las personas presentes, incluyendo a los ángeles, de nuestra fe en Jesucristo. Y en muchas otras culturas es diferente aquí en los Estados Unidos porque de verdad que vivimos en un país donde tenemos mucha libertad. Pero si ustedes viajan a un país como India, un lugar donde los cristianos son perseguidos, muchas veces la gente allá dicen, bueno, yo soy cristiano. Pero no es hasta el momento que los oponentes ven que esta persona es bautizada, que empiezan ya a tomarlo en serio. Porque dicen, esta persona está proclamando ante todo el mundo, yo soy un cristiano y no estoy avergonzado de mi fe en Cristo. Entonces, vamos a cerrar esta porción con varias preguntas sobre el bautismo. La primera pregunta, ¿tengo que ser bautizado? ¿Es necesario para mi salvación? Bueno, pues miren lo que dice en Tito 3, versículo 4 hasta el 7. Pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Versículo 6. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esa es la belleza de nuestra fe en Cristo. Si has recibido al Señor como tu Salvador, genuinamente tú sabes que un día el cielo va a ser tu hogar. Y nadie te puede quitar esa garantía. ¿Se acuerdan el ladrón en la cruz? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús al ladrón en la cruz? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, pero el ladrón en la cruz no fue bautizado, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que en nuestra situación se trata de obedecer lo que Dios dice en la Escritura. Bueno, la próxima pregunta, ¿quién debe bautizarse? ¿Quién debe bautizarse? ¿Verdad? Todos los que hemos creído en Jesús. Cualquier persona que entienda lo que es el pecado, que entienda lo que es el arrepentimiento y la fe y que haya recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Esas personas deben ser bautizadas. Otra pregunta, ¿puede un niño, no un infante, bautizarse? Sí. Sí, un niño se puede bautizar si una persona, los padres específicamente, ven en la vida del niño el fruto de arrepentimiento y fe en Dios.
La escritura no nos da una edad específica. Yo personalmente, con mi propio hijo, mi hijo tiene 6 años. Hace un año, comparto esto para ilustrar, estábamos teniendo nuestro tiempo de devoción. Yo le doy devociones a mi hijo. Y llegó el momento donde mi hijo de repente dijo, papá, yo no creo que soy salvo. Yo no creo que conozco al Señor. Yo creo que solamente tengo un temor de ir al infierno. Y les digo que era una obra del Espíritu Santo. En ese momento mi hijo dijo, yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Y llevaba años dándole la palabra de Dios. Y ese fue el momento de su salvación. Se arrodilló ahí mismo en nuestra sala y recibió al Señor como su Salvador. Inmediatamente después mi hijo dijo, quiero ser bautizado en agua. Entonces fuimos a la bañera y prendí la bañera y ahí mismo bauticé a mi hijo. Y era algo muy especial. Y gloria a Dios, amén. Mi niña todavía estamos trabajando ahí, por favor, manténganos en oración. Pero mi hijo, fíjense que quiere ser bautizado hoy y es algo muy especial. También lo vamos a bautizar allá afuera. Ahora, cuando viene al bautismo infantil, ¿la Biblia nos enseña que debemos bautizar a infantes? No, no hay escritura que enseñe bautismo infantil, pero sabemos que es una tradición que tienen muchas iglesias. Ciertas iglesias tienen esa tradición. Pero hermanos, otra vez, basados en la palabra inspirada por Dios, el bautismo solamente está reservado para la persona que viene a Dios en arrepentimiento y fe. Entonces, otra vez, no hay una edad específica, pero la persona tiene que entender el arrepentimiento y fe para poder hacer el acto externo del bautismo, de acuerdo con lo que enseña la Biblia. Otra pregunta, bueno, pues quizás ustedes como yo fuimos bautizados cuando éramos bebés y alguien quizás diga, ¿debería bautizarme ahora como creyente? Por supuesto que sí, por supuesto. ¿Y cuándo debemos bautizarnos? Hoy. Hoy. Esa es la intención del mensaje. Si el Señor está obrando en tu corazón, obviamente hoy tenemos una oportunidad para bautizarse, mis hermanos. Quizás viniste aquí hoy porque yo sé que teníamos varias personas que vinieron preparados con la toalla, con los chores y la camisa, listos para bautizarse, pero quizás viniste aquí hoy sin ninguna intención de bautizarte. Pero estás oyendo lo que dicen las escrituras de Dios y como creyente estás diciendo, yo quiero honrar a mi Dios. Yo soy un cristiano y no estoy avergonzado de lo que dice la palabra de Dios. Y quiero proclamar ante el pueblo de Dios que yo soy un cristiano y he sido nacido de nuevo. Pues bueno, les comparto otra historia como ilustración. Le pedí permiso a mi esposa antes de compartir esto. Mi esposa trabajaba en un banco cuando primero nos conocimos y yo estaba en el programa, pero me acuerdo que mi esposa me contó que una noche fue a la iglesia, eran unos grupos que hacían en la iglesia y el pastor estaba adelante, ¿no? Y iban a bautizar a la gente. Y mi esposa trabajando en un banco, era gerente del banco, entró con su traje de negocio, con su pelo bien peinado y todo su maquillaje puesto bien. Y de repente el pastor preguntó, ¿hay alguna otra persona aquí hoy que quiere ser bautizada? Y mi esposa, como si nada, levantó la mano, ¿verdad? Y me contó que no sabía lo que pasó, pero de repente el Espíritu de Dios le dijo, ve y bautízate. Y no encontré la foto, yo creo que ella la escondió. Pero había una foto de mi esposa bautizada en agua con todo su traje, toda mojada y empapada. Y era algo glorioso, hermanos. Pero digo eso, no estoy diciendo que tienen que hacer eso, obviamente. Pero sí estoy diciendo, hermanas, que el peinado y el maquillaje no es una buena razón por no bautizarse. Amén. Hay que ser obedientes a la palabra de Dios. Otra pregunta. ¿Se puede rociar con agua a la persona? Bueno, pues miren, la palabra bautismo en la lengua original significa literalmente sumergir, cubrir o completamente sumergir debajo del agua. No significa rociar,
pero a la misma vez entendemos, hermanos, que puede haber alguna circunstancia de salud en las que una persona no puede sumergirse. Otra pregunta. Fui bautizado como creyente, pero en otra iglesia. Ya que estoy aquí, ¿debo ser bautizado de nuevo? No, no es necesario. Si ya eres creyente y te arrepentiste en fe, no es necesario ser bautizado de nuevo. Pero también, otra pregunta. Si te apartaste y has regresado al Señor, ¿debo ser bautizado de nuevo? Algunos dijeron que sí, algunos dijeron que no. Pues la Biblia no nos enseña que esto sea necesario, bautizarse de nuevo, pero sí hay personas que hacen esto en la iglesia. Y la manera en que miramos eso aquí, miramos eso como la práctica de renovar sus promesas en un matrimonio. Uno lleva 5 años casados, ¿no? Y de repente renuevan las promesas. Pero sí sería algo extraño si tú quisieras bautizarte una y otra vez, año tras año. Eso no es necesario, hermanos. Yo personalmente, como les conté, me bauticé en el programa después de 6 meses de haber recibido al Señor. Pero también el año pasado, cuando fuimos a Israel, yo me bauticé en el río con mi pastor, David Rosales. No porque necesitaba hacerlo, pero eso era algo muy especial, un momento muy íntimo para mí. Ahora, ya hablamos sobre el tema del bautismo, entendiendo que el bautismo viene después de la conversión. Quiero compartir las buenas nuevas del Evangelio. Quizás tú estás con nosotros aquí esta mañana y puedes ser una persona buena, puedes ser una persona moral, quizás has sido parte de tu iglesia por muchos años, pero eso en sí mismo no es lo que te salva. La moralidad y las buenas obras, obviamente eso es parte de la doctrina, de la enseñanza bíblica, eso es algo bueno que todos hacemos, pero eso en sí mismo, hermanos, no es lo que nos salva. Lo que salva a una persona es admitir que yo soy un pecador. Es llegar a ese punto donde el Espíritu Santo está obrando en ti y tú te das cuenta que tú mismo no te puedes arreglar. No hay ningún sacerdote y no hay ningún pastor que te puede arreglar. Lo que tenemos, hermanos, es una condición interna, es un problema interno del corazón que necesitamos arreglar y solamente Dios Todopoderoso puede hacer eso. Entonces es no solamente creer con nuestra cabeza, porque podemos afirmar las realidades de la Biblia, pero también creer con nuestro corazón. En otras palabras, es transferir toda nuestra confianza de lo que nosotros estamos haciendo por Dios, las cosas buenas que hacemos por Él, a lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en esa cruz. Es creer que Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo para arreglarnos. Hermanos, si nosotros pudiéramos ir al cielo simplemente siendo buenos, simplemente participando en la comunión y en el bautismo de agua, entonces Jesús no tuviera que haber muerto en esa cruz. Pero Jesús murió la muerte que todos merecemos. Y Jesús vivió la vida que ninguno de nosotros podemos vivir, la vida perfecta cumpliendo todos los mandamientos de Dios, y es solamente a través de confianza absoluta en lo que Cristo ha hecho en la cruz que Dios nos recibe y nos da una recompensa que no merecemos, llamado el cielo y el perdón. Entonces es descansar en el sacrificio de Cristo y recibir a Cristo como nuestro Salvador. Hermanos, no son las personas perfectas. ¿Quién aquí es perfecto? No son las personas perfectas que van al cielo, son las personas perdonadas que van al cielo. Entonces, entendiendo eso, confesamos al Señor como nuestro Salvador. Le decimos: Dios, tú estás a cargo de mi vida. Dios, de este día en adelante, tú eres el mero mero. Jesús no murió en la cruz para hacer que tú y yo nos sentáramos aquí en la iglesia 1 o 2 veces por semana. Jesús no simplemente quiere tu domingo. Jesús no quiere 90 minutos a la semana de tu vida. Jesús quiere pasar la eternidad contigo. Y dice la palabra de Dios en Juan 3:3, Jesús, que no puede mentir,
nos dice aquí que debes nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Esto no es doctrina de Calvary Chapel, esto es lo que Jesús mismo dice en la Biblia. Juan 3:3, Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mis hermanos, esto aquí que tenemos no es una religión, es una relación íntima con Dios. La religión siempre te va a decir, tú tienes que ser parte de esta iglesia, pero la relación te dice, ven a esta persona. Y les digo que en mi tiempo, hermanos, yo he conocido a muchas personas que fielmente, aún en esta misma iglesia y en muchas otras iglesias, que vienen fielmente a la iglesia semana tras semana, años tras año, poniendo su confianza en las buenas obras y las cosas que ellos traen al Señor, sin darse cuenta que no habían recibido al Señor como su Salvador. Es en el momento donde nos damos cuenta por el Espíritu Santo que empieza a obrar en nuestra vida, que nos trae convicción y nos enseña, no hay absolutamente nada que tú puedas hacer en tu vida para ser digno y aceptable del amor de Dios y de la aceptación de Dios. Es cuando llegamos a ese punto, hermanos, donde el Espíritu Santo completamente nos quebranta y nos damos cuenta, no importa tus pecados. No importa si eres como yo, tatuado, o si no has hecho cosas así en tu vida. Todos somos iguales. Todos somos pecadores. Todos necesitamos ser redimidos. Todos necesitamos el Salvador. Todos necesitamos arrepentirnos y decir, Señor, ya no voy a confiar más en las cosas buenas que mi vida está produciendo, pero solamente en mi Salvador crucificado. Y es en ese momento, mis hermanos, donde nuestra religión se vuelve una relación íntima con Dios. Donde las cosas que nosotros hacemos, que hacemos regularmente, de repente hay un gozo y una vida nueva. Hay un cambio interno que no podemos explicar. Hay un gozo en las temporadas difíciles porque sabemos que pase lo que pase, el Señor nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Y eso no es algo que uno aprende externamente, eso es algo que Dios el Espíritu testifica internamente en nuestro corazón. Entonces quiero invitar esta mañana, porque quizás está con nosotros vía la red social, o quizás esta mañana, si el Espíritu de Dios está obrando en tu corazón esta mañana y tú no estás 100% seguro de tu relación con Dios y esta mañana has entendido el mensaje de la palabra, quiero que cerremos con una oportunidad, hermanos, para recibirlo como tu Salvador. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a entrar en oración. Señor, gracias por este tiempo en el estudio, Señor, gracias por tu palabra, Señor, que es 100% inspirada por ti. Señor, como creyentes queremos caminar en la luz de tu palabra. Queremos ser obedientes a lo que tú nos estás demostrando, Señor. Queremos caminar y gozar de tu presencia, Señor. Y esta mañana, si hay alguna persona aquí que en su corazón saben, el Espíritu Santo te ha demostrado que no conoces al Señor de la manera en que tú pensabas que lo conocías. ¿Hay alguna persona aquí que gustaría orar conmigo? Levanten la mano si hay alguien aquí. Amén. Amén, hermanos. Y si están con nosotros vía la red social en este momento, entendiendo el mensaje de la Biblia, recen esta oración conmigo. Señor Jesús, yo creo que eres el Hijo de Dios. Reconozco que soy pecador y no puedo salvarme a mí mismo. Por más cosas buenas que haga. Y ahora entiendo que Jesús, con su muerte en la cruz, pagó por todos mis pecados. Y confiando solo en eso, me das la vida eterna como un regalo. Gracias por tu Espíritu Santo, quien me guiará a vivir una vida agradable a ti, en agradecimiento por el regalo de la vida eterna. Dios es mi Padre, Jesús es mi Salvador, el Espíritu Santo es mi apoyo y el cielo es mi hogar en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Y cerramos con una última escritura, Hechos 22, 16, nos dice, Hechos 22, 16, ¿qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Amén. Recordatorio, mis hermanos, si tienen alguna pregunta sobre el estudio o necesitan oración, van a haber líderes después de esta alabanza al frente. Por favor, suban adelante. Otra vez recordatorio, en respecto al bautismo, no es necesario apuntarse para ser bautizado hoy. Si esta mañana entendieron el mensaje de hoy y conocen al Señor y desean obedecer la palabra de Dios y proclamar externamente ante el pueblo de Dios el cambio interno que Dios ha hecho en su vida, a las 12:40 yo tengo que estar afuera, pero si tienen preguntas, por favor suban adelante. A las 12:20 voy a estar en el cuarto de atrás, si pueden subir por adelante si tienen preguntas. Si no y quieren ser bautizados y viven cerca, vayan a su hogar, agarren un cambio de ropa y regresen. El año pasado habían 2 hermanas que hicieron eso, ¿ok? A la 1 empiezan los bautismos afuera. Acuérdense, pantalones cortos, una camiseta oscura y una toalla. Y para los que decidan bautizarse, si confían en mí, los voy a tirar para atrás en el agua. Pero si no quieren, está bien, se sostienen la nariz y van directamente hacia abajo. Y si no pueden entrar al agua por alguna razón, está bien, los podemos rociar por afuera. Vamos a cerrar con una última canción. Déjame orar por ustedes. Señor, gracias esta mañana por este tiempo en tu palabra, Señor. Gracias que nosotros como cristianos sabemos que hemos sido redimidos es por la sangre del Cordero, no por las buenas obras que estamos llamados a hacer como cristianos, pero solamente por el sacrificio de la cruz. Y esta mañana queremos seguir alabándote con todo lo que somos. Tú eres el anhelo de nuestro corazón. Gracias por salvarnos, gracias por redimirnos. Te pido, mi Dios, que estés con cada persona esta mañana que ha decidido bautizarse y que sea un tiempo muy especial entre tú y entre ellos, todo, mi Dios, para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga.